Segundo bloque aquí en 70:30, 18 y 14 minutos han pasado ya de las 10 martes. Hoy que empezamos con entrevista, el segundo bloque, y como veníamos mencionando, ¿cómo empezamos? Mirá con la entrevista que arrancamos. Y la semana pasada tocamos muchísimo un tema que hoy tenemos el privilegio de tener a 3 exponentes, a 3 especialistas, que tiene que ver con la inteligencia artificial y el mundo del trabajo, lo que se viene en el mundo del trabajo con la inteligencia artificial. Y nos acompañan hoy en el estudio la ingeniera Paula Toselli, a quien le damos las buenas tardes. Hace mucho que Gracias. Vieja compañera de la primaria, así que bueno, un gusto, Paula, tenerte aquí. El doctor Matías Gileta, docente de la Universidad Nacional de Villa María, sociólogo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Julio. Y bueno, nuestra compañera, que no hace falta presentación, pero ya la conocemos todo, Vanessa, también docente y una de las exponentes, especialista en la materia. La semana pasada tuvieron una interesante exposición sobre una temática que viene estando en boga en lo que es la discusión de lo que es el mundo del trabajo y las tecnologías que se vienen. Yo no sé quién quiere iniciar para comentar un poco cuál fue el puntapié de la conferencia que dieron la semana pasada sobre una problemática que ya está en debate en muchos ámbitos académicos. Así que le doy el pie a quien desee empezar a hablar. Bueno, comentar, Julio, que fue una actividad muy interesante. Fue organizada por el Instituto de Extensión de la Universidad Nacional de Villa María. Entonces ya eso también le da una impronta importante, porque es la universidad que de alguna manera se abre a la sociedad, a la comunidad, y también presenta las investigaciones que está haciendo la universidad. También aquí, con Vane somos docentes hace ya varios años de la Universidad Nacional de Villa María, Paula es docente de la Universidad Tecnológica Nacional, entonces ya eso fue importante. Y el otro aspecto que le dio un valor agregado a ese panel fue que lo organizó la CGT, ¿no? Entonces, claro, por eso, el foco estuvo puesto en el tema del trabajo, ¿no? Los efectos que ya se pueden ver o lo que uno puede avisorar en un futuro próximo con relación al trabajo desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la automatización, y quedamos muy contentos también con Vane, con Paula, con los organizadores, sobre todo por la gran participación de parte del público, ¿no? Participó mucho, dio sus opiniones, había dirigentes gremiales que contaban experiencia de lo que ha venido pasando dentro de sus áreas correspondientes. Fue más que interesante, más que interesante. Paula. No, la verdad para mí fue toda una experiencia. Como yo alguna vez te adelanté cuando conversábamos por esta entrevista, generalmente yo me muevo en ámbitos donde la inteligencia artificial se plantea más bien técnicamente. Entonces, como que siempre las preguntas que rodean, a esos espacios son, cómo funciona, qué podemos esperar, algoritmos, herramientas y demás. Entonces, para mí fue realmente una experiencia hermosa, porque primero me hizo plantearme, otros puntos de vista de no solamente, la parte técnica, sino para qué lo vamos a implementar, cómo lo vamos a usar. El tema del trabajo es un tema que a todos les preocupa. Entonces, la verdad que esa parte me encantó, y tuve unos compañeros de lujo, porque incluso yo salí motivada también para evaluar eso, porque hay muchas cosas, la ética, el uso, la parte social, la parte de que está relacionada justamente al trabajo, a la profesión, al crecimiento, a la educación. Son temas que son de suma importancia y que muchas veces en mi ámbito, que siempre es más técnico, si bien sabemos que son importantes, no los tocamos tanto. Entonces, me parece que estas charlas habría que hacerlas seguido. Sí, y en función de eso que comentaban mis compañeros, el diálogo, ¿no?, entre distintas disciplinas, distintos saberes, fue realmente muy interesante lo que se planteó en la jornada del jueves. Porque, como bien decía Paula, nosotros en las ciencias sociales por ahí abordamos no la parte técnica específicamente, como la maneja y ella es especialista sobre la temática. Por ahí nuestra mirada es una mirada más de las ciencias sociales, ¿no? De qué rol puede cumplir la inteligencia artificial en este momento y a cara, de lo que va a suceder de aquí en adelante con todas estas innovaciones tecnológicas que se van produciendo a medida que va pasando el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, es bueno los enfoques que le dio cada uno, no lo había aclarado en principio, pero claro, uno es un enfoque más social, analítico, político, y otro más tecnolátrico, vamos a decir así. Claro. Pero bueno, quería preguntar precisamente dentro de lo que es el avance de la tecnología, de lo que es la digitalización en todos los ámbitos laborales, ¿qué encuentran de pro en este punto? Y que vendría a ser la contra, quiero imaginar en lo que es cómo se van a ir adaptando los distintos lugares de trabajo, porque también genera una expectativa por un lado, pero un miedo por otro. Sí, esa creo que predomina el miedo. Claro, igual. Hay como una preocupación en eso. Sí. Yo creo que el miedo y la ansiedad frente a la inteligencia artificial, a la automatización, no es nuevo en cuanto a lo que se genera cuando en realidad no se conoce una nueva tecnología. Aquí vale aclarar de que creemos por ahí mucha gente cree que la inteligencia artificial es una tecnología nueva, un desarrollo tecnológico ligado a lo informático nuevo, cuando en realidad es una ya bastante vieja idea, tiene al menos 80 años de existencia, para no hablar de antecedentes o de ideas que de alguna manera fueron precursoras al respecto. Claro, hoy en día lo que sí hay es una explosión, una masificación, incluso el hecho de que la expresión misma inteligencia artificial llega a un lenguaje cotidiano, la gente empieza a familiarizarse cada vez más con esa expresión, y en buena medida tiene que ver con la irrupción del ChatGPT en 2022, ¿no? Que eso ayudó a... Pero tiene que ver con esto, con un desconocimiento amplio. Quizás si hubiera más espacios de formación, no solo en términos de cómo usar, por ejemplo, distintas aplicaciones que tienen, o distintos sistemas que contienen inteligencia artificial en distintas áreas, sino incluso más básicamente qué es la inteligencia artificial, qué es. Si hubiera un mayor conocimiento al respecto, creo que se reduciría ese temor, esa ansiedad, ¿no? Y por último también decir, y ya dejo paso a mis colegas, mis compañeras, que dentro de este contexto de desconocimiento, de temores, de ansiedades, también es importante primero no caer en posiciones unilaterales, ni en la tecnofilia ni en la tecnofobia, es decir, claro, no creer que la inteligencia artificial viene arrasa como Terminator, ni creer que es la solución a todos los problemas, que también hay exponentes así o gurúes, ¿no? Que de alguna manera plantean eso en el otro extremo. Hay que justamente separar mitos de realidades, y desde ese punto de vista eso ayudaría a que nos genere menos temor, incluso particularmente en lo que respecta al trabajo. Sí, la verdad es que con respecto a los avances, hoy en día ya hay un montón. Uno cree que no. Yo siempre me río porque uno dice, yo no uso inteligencia artificial. Bueno, si usas el celular, usas inteligencia artificial. Claro. Aunque no lo sepas, que ese sería otro tema. Pero bueno, entonces, digamos, hay muchos avances. Y la verdad que dentro de los beneficios, como vos preguntabas, yo el otro día estaba investigando un poco y todo lo que es el agro, por ejemplo, le han puesto inteligencia artificial a los drones, entonces se pueden detectar los suelos. Por ejemplo, no es necesario, digamos, hacer un análisis del suelo, sino que ya con la inteligencia artificial, a través de las fotografías, se han descubierto incluso especies que antes no se conocían dentro de la Tierra. Y eso lleva a que digamos, surjan nuevos estudios y nuevas posibilidades. Así, bueno, se podría mencionar la salud también, que seguramente ya han leído que hay muchos sistemas que están detectando de manera temprana cáncer, cuestiones que tienen que ver con, yo les contaba justo en el evento, con Alzheimer, la parte de la vista, o sea, realmente hay avances muy interesantes. Y también, cuando leí esto del agro, pensaba en el tema del trabajo que habíamos discutido. Y, por ejemplo, si vos encontrás, como plantean ahí, una nueva especie, probablemente también necesites un nuevo profesional para esa área, ¿sí? Que muchas veces yo veo que la gente hace foco en lo que se va a perder, pero no hace foco en lo que se puede ganar, ¿no? Claro. O sea, así como hoy hay carreras que a lo mejor hace 30, 40 años no habían, porque no eran necesarias. De hecho, mi carrera, sistemas, era una carrera que hace años no, digamos, no tenía el auge que quizás tiene hoy. Sí, totalmente. Y bueno, y así van a seguir surgiendo, ¿no? Entonces, coincido en que no hay que ponerse ni de un lado ni del otro, pero sí ver que tiene beneficios y que nos podemos dar soporte en esos beneficios, ¿no? Y aprovecharlos. Me parece que negarlo no tiene sentido. Totalmente. Y la cuestión, digamos, del miedo, digamos, uno podría
tratar de evadirlo, digamos, de sacárselo, en el sentido de empezar a conocer estas nuevas herramientas que tenemos a disposición. En algunos casos son pagas, pero por ejemplo ahora en WhatsApp directamente tenemos una nueva forma de un anillito de colores que se llama Meta, que le podemos hacer preguntas, ¿no? Que nos puede tirar información y tener en cuenta que es la información que está en Internet. Ahora, lo importante de tomar en consideración esa información, que como toda herramienta puede tener sus equivocaciones, puede tener sus errores, es precisamente preguntar cosas que uno ya conoce para poder verificarla, para poder evaluarla, y puede ser también una gran herramienta para la educación, teniendo en cuenta que tenemos prácticamente toda la información a nuestro alcance, ¿no? Y ahí visualizar y decir, bueno, a ver, ¿qué información nos tira esta herramienta? Por ejemplo, el chat GPT o Meta. Y decir, bueno, a ver, ¿qué mirada nos está tirando esa información para poder evaluar si no existe también otras posibilidades de poder analizarlo, digamos, otra problemática? Pero no deja de ser una herramienta útil porque, bueno, lo tenemos al alcance de nuestra mano y hay que saber usarla, entrenarla, ¿no? En ese sentido. Claro, sería como amigarse, por así decirlo, con la inteligencia artificial en lo que cada uno hace, digamos, en sus trabajos. Más que predomine, como decíamos, el miedo, decir, no, bueno, como dice Vane, ¿qué puedo hacer con esto? Tener la mirada de bueno, el ChatGPT se está usando un montón para un montón de cosas. Y creo que es esa. Yo, por lo menos, el año pasado estaba más reacia. Hoy, ya este año, ya aprendí, bueno, hay que amigarse un poco más y ver qué beneficio se puede sacar de todo lo que tenemos al alcance de nuestras manos. Sí, totalmente. Agrego un puntito más, digamos, claramente, y más desde un punto de vista técnico. Paula nos puede explicar con mucha claridad, digamos, posibles beneficios de la IA como herramienta, como una fenomenal herramienta que puede llegar a ser, como decía Vane, o también posibles riesgos, como sesgos algorítmicos, cuestiones que tienen que ver con la privacidad de los datos, la seguridad, etcétera, ¿no? Eso está claro. Pero hay un punto que me gustaría también mencionar, que es que por ahí una de las cuestiones a las que puede quizás contribuir la inteligencia artificial desde un punto negativo, o algunas de las cuestiones, no son por ahí directamente ligadas o no tienen que ver directamente con la inteligencia artificial. Doy este ejemplo, ¿no? Porque, digo, quizás esos riesgos a veces pueden llegar a tener que ver más que con la inteligencia artificial, con el entorno, con el contexto social en que se la aplique, con las características de la sociedad en particular en que se la aplica, ¿no? Entonces, digo, por ahí, por ejemplo, a un nivel educativo que recién mencionó Paula, si la inteligencia artificial... Primero, está cada vez más claro que cada vez es más necesario una formación en relación con estas tecnologías y lo más amplia posible, lo más difundida posible, ¿no? Porque está dejando de ser una especie de lujo al que pueden dedicarse algunos aficionados, y es una necesidad. Está como en su momento fue la computadora misma, ¿no? Tal cual. Sí. Ahora, estamos viviendo en un país, no hablemos del mundo, pero un país en donde prácticamente 5 de cada 10 jóvenes no terminan la escuela secundaria. Digo, ese es el tema. ¿Qué pasa qué sucede y cómo se aplica la UN y cuáles son sus consecuencias de la IA en contextos sociales como estos, ¿no? Digo, uno plantea la necesidad de incorporar la IA en la educación cuando 5 de cada 10 jóvenes no terminan la escuela media. Claro. Por eso digo, entonces, en ese contexto se podría esperar, no sería desatinado esperar que la IA se termine incluyendo en determinadas currículas, en determinadas instituciones, a donde van jóvenes y niños de ciertos sectores de la sociedad, pero que no pase lo mismo con otras instituciones. Entonces, ahí la IA profundizaría una desigualdad social, pero no es por la IA en sí, es por las características de la sociedad en que se aplica. Claro. Ese es un tema importante también por ahí a tener en cuenta. Sí, yo creo que todos los avances, no solamente con la inteligencia artificial, sino todos los avances tecnológicos, tienen ese inconveniente. Yo hace varios años atrás, como 10 años atrás, di clases en un programa que se llamaba la Universidad del Barrio. Nos íbamos a Dian Funes a dar clases a profesoras que querían, bueno, como tener una licenciatura en tecnología educativa.
donde ellas, digamos, con eso podían crecer en su profesión. Y bueno, nosotros obviamente nos fuimos con toda la tecnología, si es licenciatura en tecnología educativa. Claro. Y nos encontramos con realidades muy fuertes, o sea, maestras que dan clases en escuelas rurales que no tienen luz, claro. O que, por ejemplo, les habían dado las computadoras y demás, pero no tenían para conectarlas, porque no tenían electricidad, entonces, o no tenían acceso a internet. Entonces, esto que van planteando acá me parece súper interesante, porque a medida que vayan pasando, las tecnologías sigan avanzando, esas desigualdades lo único que van a hacer es profundizarse. Claro. Y creo que esto viene de mucho más atrás, digamos. Entonces, habría que ir, ya sería un buen momento para ir viendo cómo se resuelven esas bases, a fin de que no siga pasando. Sí, totalmente, coincido en ese sentido. Y además estaba pensando en un economista que también es sociólogo, Rifkin, ¿no? Que él escribe un libro que se llama El fin del trabajo, precisamente, ¿no? Él lo escribe en los años 90, no en el contexto, digamos, del auge de la inteligencia artificial como lo tenemos ahora, pero sí analiza las distintas revoluciones industriales y le presta mucha atención a la tercera, que tiene que ver con la informática. Por ahí él hace un análisis muy detallado de lo que fue sucediendo en distintos países, en el caso alemán, francés, de Estados Unidos, ¿no? En donde hay él lo llama como desempleo tecnológico, específicamente ese es el concepto, ¿no? Donde un montón de gente que estaba trabajando en distintas actividades, por falta de capacitación, ¿no? Encuentra la imposibilidad de poder insertarse en el mercado laboral, ¿no? Donde las tasas de desempleo tecnológica resultan ser altas, ¿no? Pero que si uno ve después en el proceso histórico, uno puede ver que, como bien decía Pauli, también hay nuevas formas de empleo que se pueden ir canalizando. Pero el hecho es que por ahí en estos países que tienen por ahí un poco más de desarrollo en la ciencia y la tecnología, como en el caso de estos países un poco más desarrollados, bueno, habría que preguntarse aquí en Argentina en qué condiciones estamos frente a ese tipo de investigaciones, ¿no? Y bueno, y podemos decir que todavía nos falta mucho, ¿no? Que estamos en un contexto de desigualdad frente a otros países que ya vienen produciendo ciencia y tecnología desde hace mucho más tiempo, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, se está hablando, que es algo que no está para nada cerrado, pero que sí está en tela de juicio, porque de alguna manera, bueno, ¿qué hacer con toda esa masa de trabajadores que no se van a poder insertar? Y se está hablando de la posibilidad de una renta universal, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay que ver si eso es factible o no. Indudablemente, pero son algunos de los debates que se están dando en la actualidad, ¿no? Yo quería hacer una pregunta, un poco lo hablamos fuera de aire con Matías. Paulo tocó una palabra que creo que es fundamental, que es ética. Buscando este punto de equilibrio entre el uso y el abuso que puede existir con esta tecnología, ¿cómo ven ustedes, esto quizás sea más direccionado a ustedes dos, la dirigencia política? Porque es un tema donde el Estado acá sí tiene que poner otro foco, que es legislación, porque esto está totalmente liberado, y bueno, los desafíos, como planteó Vane, de la posibilidad ante gente que quede, no sé, excluida de una renta básica universal, que ya se planteó, creo que fue el dueño de OpenAI, o no sé quién alguno de los... Sí. Quería preguntar esto, ¿cómo ven ustedes a la dirigencia o al sector, digamos, político a la hora de enfrentar esta situación? Sí, yo creo, Julio, de que es algo que, al menos, digamos, plantear el tema en cuanto a no solo lo actual, sino previendo un futuro cercano, próximo, muy próximo, y cómo incluso tratar de que de incorporar estos nuevos desarrollos tecnológicos, incluso yendo de la mano o tomándolos como una herramienta para
tratar de resolver problemas sociales profundos, eso no está en discusión en el debate público, no está en las agendas, es cierto. Es decir, puede llegar a haber una referencia a particularmente, puntualmente, la inteligencia artificial, pero más desde el punto de vista como de una cuestión no sometida a la problematización, a la reflexión, incluso quizás no dimensionando lo que implica todo esto. Por ejemplo, recientemente, hará un mes, el Ministerio de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza a nivel nacional, adoptó, o sea, compró y adoptó tecnologías con inteligencia artificial para distintos aspectos que hacen a esa área, ¿no? Es decir, por un lado tenemos en lo actual, en la coyuntura, un gobierno que al parecer fomenta mucho eso, ¿no? Porque está también como muy desde el punto de vista de celebrar a los grandes empresarios globales que tienen que ver con estas áreas, como Elon Musk, etcétera. Pero después no hay justamente una reflexión de decir, bueno, a ver, preveamos a futuro también, no solo a presente, no en el día a día, sino a futuro, como discutíamos recién, qué posibles consecuencias puede traer esto. Y eso te llevaría a discutir problemas sociales fundamentales. Y esos problemas sociales fundamentales no están en discusión. O sea, en todo caso, cada gobierno tiene sus propias recetas, que siempre resultaron, o por lo menos en las últimas décadas resultaron erradas, pero después no hay una discusión a fondo a nivel público de estos temas, me parece. Sí, yo en realidad lo que les puedo hacer un poco más de aporte con respecto a la parte ética es con el tema de los desarrollos, ¿no? El otro día veía un mexicano que no conocía, Simón Levy, que lo escuché en un podcast, que él justamente hablaba que hace muchos años que está trabajando con el tema de la ciencia de datos y la inteligencia artificial, y planteaba que, bueno, que hoy en día los algoritmos, o sea, hoy en día, en realidad desde mucho tiempo, nada más que ahora se le usa inteligencia artificial para eso, los algoritmos tienen este sesgo de buscar, por ejemplo, productos que sean más baratos, ¿sí? Quizás sin importar la calidad y demás, pero que sean lo más barato. Y él lo que estaba planteando es que está creando a través de su empresa un algoritmo que prioriza, eso se los había contado también en la charla, que prioriza mucho el precio o la calidad desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, el arte. El arte tiene distintos valores que depende de quién lo adquiera. Claro. Entonces, bueno, lo que él trataba de hacer es justamente contrarrestar estos algoritmos típicos donde se hacen las compras por una cuestión de precio o de oferta y tratar de buscar para estos productos en especial, ¿sí?, otro tipo de algoritmo que también usa inteligencia artificial, pero que le ofrezca a la persona que está dispuesta a invertir por eso. Entonces, creo que al menos de la parte más técnica que me compete a mí, también es importante revisar la ética, digamos, de quienes desarrollan esas aplicaciones, ¿sí? No solamente los usuarios, sino quienes las crean, para ver de que, porque bueno, lamentablemente en este mundo hay de todo, sí, todos lo sabemos, entonces es una responsabilidad de quien desarrolla también revisar que lo que está haciendo es en pro de la sociedad, en el mundo, en su país y demás, y no a beneficio propio. Sí, y en cuanto a reglamentaciones, bueno, la Argentina está muy atrasada, eso lo hablábamos en la jornada, ¿no? Argentina está muy atrasada en cuanto a reglamentación con respecto a la inteligencia artificial. Esto también no sabemos la cuestión de la privacidad, de la intimidad, de qué es lo que hacen estas aplicaciones con nuestros propios datos, por ejemplo, ¿no? No hay una reglamentación, digamos, detallada. Sí lo está dialogando y lo están visualizando algunos países del mundo, no todos, son alrededor de 7 aproximadamente, pero tampoco hay una intención de muchos de los otros países, podríamos nombrar, digo, para dar una cifra, 118, como para hacer una referencia, que no estarían interesados en la reglamentación, y uno de los países es el nuestro, ¿sí? Así que bueno, hay mucho por resolver, hay mucho por trabajar y bueno, y la necesidad de una reglamentación de por parte del gobierno, porque también no sabemos si es una reglamentación a nivel nacional, si tiene que ser una reglamentación a nivel global, que eso también marcaría un antes y después en este tipo de cosas, y más teniendo en cuenta que las legislaciones siempre se demoran un poco más, porque todo el proceso, digamos, de reglamentación de una ley implica un tiempo, digamos,
un poco más de tiempo. Y vemos que los avances tecnológicos en esta materia son cada vez más rápidos. Sí. Así que hay que contemplarlo. Ahí, sumarte una cosa más. Hace Sí. unos días estuve conversando con una chica que es española, que está viviendo en Italia, que ella es abogada. Y justamente la entrevisté por el tema de inteligencia artificial y le preguntaba, porque en Europa, puntualmente en España, son uno de los que tienen una cierta reglamentación legal sobre la inteligencia artificial. Y me contaba que en realidad no es que hay una legislación, sino que hay una prohibición. Claro. Por ejemplo, ahora no sé si vieron que el ChatGPT incorporó el tema de la voz. O sea, directamente podés comunicarte con vos. Ellos automáticamente lo tienen prohibido. O sea, ni siquiera tienen... Entonces, me parece que no solamente es, digamos, reglamentarlo, sino hacer un buen análisis de eso, porque prohibirlo, Totalmente. por prohibirlo no tiene tampoco sentido. Totalmente. Bueno, bueno, eso era un tema que iba a consultar porque lo hablamos la semana pasada, que se clonó una voz de una famosa fallecida. Sí. Y generó todo un tema de litigio legal y bueno, es una discusión que bueno, a algunos le puede parecer simpática, pero otros, por eso a veces no sé si prohibir, que coincido con Paula, sí, de alguna manera mediar, buscar regular ese tipo de situaciones. Una de las dudas, tocaban en un momento el tema de la educación, es que es una sensación que tengo viendo desde afuera todo este suceso, es que si bien la tecnología siempre avanzó, vemos que esto avanza agigantadamente. Es como que ya no es año a año, sino día tras día. Uno se entera de cosas. Y ahí, ¿cómo juega el sistema educativo? Se lo pregunto a ustedes como docentes. Me parece un gran paso de esto que han dado, esta conjunción de que hicieron CGT, universidad. Pero ¿cómo juega el sistema educativo, las universidades, el sistema secundario, ante este desafío que es el avance prácticamente de día a día, que va velozmente y no parecemos que no lo alcanzamos nunca? Mi opinión personal, Julio, es que, digamos, esto tiene que, y puedo hablar más que nada desde el nivel universitario, o al menos desde de las universidades nacionales, porque esa es otra, también incluso en esta materia puede haber diferencia entre universidades, ciertas universidades privadas, las universidades nacionales por el otro lado. Yo creo que, primero, de por sí la institución universitaria, me parece que de por sí, y hasta quizás esto tiene que ver con su origen histórico, tiende a ser una institución conservadora. Es una institución en donde el cambio, incluso puede haber a su interior investigadores y docentes y carreras que implican un análisis del cambio social, como sociología misma, ¿no? Estudiar el cambio, nos especializamos en entender el cambio social, pero la universidad en sí es hiperconservadora y el ingreso de este tipo de cuestiones, a no ser quizás por ahora por proyectos de investigación particulares que lo abordan, pero está muy rezagada la universidad en cuanto a adoptar realmente, no digo estudiar como hacemos nosotros, ¿no? Desde la sociología, la ciencia política, sino realmente incorporar estos desarrollos tecnológicos en las currículas, repensar incluso nuestras profesiones. Ahí sí hablo más particularmente con respecto a la sociología, repensarla con relación al mundo actual. Miren lo que les digo. A ver, doy este ejemplo, ¿no? Yo veo el plan de estudio de la carrera de sociología en la UNBM, donde soy docente, pero esto pasa en todas las carreras de sociología de universidades públicas, creo que hay 60 en el país. Y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos un plan de estudio que es, si no idéntico, es hiper parecido, y con toda seguridad con relación a estos temas no cambió nada, al plan de estudio que yo estudié hace 30 años. Es decir, y hace 30 años, cuando yo empecé año 97, el mundo era otro. Es decir, hay una... y que remite a cuestiones más generales de distintos factores que obstaculizan mucho el cambio, la innovación. Un profe al que yo respeto mucho y tenemos una relación de amistad muy, muy grande, llamado Dante Avaro, que es docente en la universidad también, me decía la otra vez algo más que interesante. Decía que en las universidades y sobre todo en las carreras de ciencias sociales, más que promoverse, o no solo promoverse el pensamiento crítico, se debería promover también el pensamiento creativo en el mundo de hoy. Me parece interesantísima esa idea. Bueno, cambios en ese sentido no los veo.
Sí, yo ahí te puedo mencionar 2 o 3 puntos. A nivel de la parte de investigación, que yo lo estoy trabajando ahí en la UTN, hoy las empresas ya tienen incorporada inteligencia artificial y nosotros a nivel de investigación venimos un paso atrás, por no decir más. Sí. Vamos a ser vamos a ser gentiles y vamos a decir un paso atrás. Hoy en día no se están desarrollando en el área de investigación las herramientas o los análisis o las simulaciones para los problemas que necesitan sí o sí las empresas. Eso por un lado. Ahora, en lo que tiene que ver con la educación universitaria, yo también voy a mencionar desde ese lugar igual que Matías, porque es en lo que más me compete. Yo lo que noto es que hoy en día tenemos una generación de estudiantes en la cual la inteligencia artificial y las tecnologías son cosas de todos los días, y tenemos docentes que no estamos en ese nivel. Entonces, hay muchas cosas por cambiar. Las estructuras son completamente, digamos, típicas de hace muchísimos años atrás, donde hoy tenemos generaciones que tienen otra forma de aprender, que están acostumbrados a que no es necesario estar presencial en el mismo lugar, y nosotros los obligamos a que sí, los obligamos a que nos escuchen en las horas cátedra, cuando son alumnos que están acostumbrados a los videos, a los audios, a otro tipo de formato. Y no digo que tengamos que quitar lo otro, ¿no? Pero sí tener en cuenta eso, tener en cuenta que son otro tipo de generaciones que aprenden distinto, y que también entender que lo que nosotros enseñamos como contenidos, como bien decía Matías, están desactualizados, al menos para el mundo que viene actual, ¿no? Y está esto también de, por lo menos es lo que yo noto, justo ahora la semana que viene nosotros arrancamos, les voy a estar dando a los profes de la UTN una capacitación sobre inteligencia artificial para la parte de la educación. ¿Por qué? Porque muchos profes tienen miedo de usar la inteligencia artificial con sus alumnos, porque en realidad ellos no la manejan, pero es lo que deberían hacer, porque, de nuevo, prohibir no lleva a ningún lado, los chicos lo usan igual. Exacto. Entonces, mejor tener herramientas y conocimientos para, ponernos un poco en la onda de los chicos, ¿no? Pero en el buen sentido, porque también eso, si nosotros sabemos de eso, también los podemos acompañar a ellos en el aprendizaje. Bien. Bueno, vamos a hacer una tanda, pero yo también la voy a despedir a Paulo, que sé que tiene que ingresar a clases, así que el equipo 7030 más que agradecidos, seguramente vamos a volver a invitar para más temas, porque es un tema muy interesante. Así que bueno, Paula, desde ya te agradecemos tu presencia, ¿no? No, por favor, para mí es un placer estar acá. Fue un placer conocerlos a Vane y a Mati en el espacio. La verdad es que, de nuevo, insisto, a mí me hizo sentir muy bien, me hicieron sentir muy cómoda en un área que no es la mía, digamos, pero además me generó muchísimo interés y muchísimas preguntas para analizar, ¿no? Y verlo desde esas perspectivas más políticas o sociales. Bueno, último bloque en 7030. Último bloque en 7030. ¿Qué entrevista? ¿Qué entrevista? ¿Qué se sintió ser entrevistada? Raro. Pero la verdad que con estos entrevistadores de lujo que tiene 7030, la verdad que... pero es un placer. Bueno, muy interesante. O sea, a mí me quedan muchas dudas. Vamos a hacer una parte 2 seguramente. Seguramente. Porque parte quedan 2. muchas dudas. Mira la cara de Cristian. Dice, otra vez, dice Cristian. La próxima le vamos a exigir unos bizcochos. La próxima. Llegó justo el amigo, así que... Sí, acá Mati se quedó acá a compartir con nosotros, a ver si hace... Por un mate. Y le vamos a dejar ese es el pago de nuestra entrevista. La conclusión. La última conclusión, se lo dejamos a él. O sea, porque ahora la vos verdad, estás entrevistadora ahora también. yo estoy entrevistadora. Te acosamos, Matías. Ya está, Me pasó. parece perfecto. Bueno. Mati, combina vos. Haz lo que quieras. Redondeo, perfecto. Redondeo. Perfecto. Bueno, ustedes saben que me gustaría decir esto, por ahí como para pasar limpio algunas cuestiones. Dentro de la sociología hay toda una subdisciplina que se llama sociología de la tecnología, sociología de la ciencia. Y ahí se discute mucho un aspecto, hasta qué punto la tecnología o la ciencia misma son neutrales socialmente. Es decir, hay toda una corriente que cree que son neutrales, desde el punto de vista que en sí misma no encierran un beneficio para determinado sector de la sociedad. Hay otros sectores que creen que ya determinadas tecnologías en sí mismas están pensadas, están hechas para beneficiar más a ciertos sectores de la sociedad que a otros. A mí me parece que en relación con la inteligencia artificial hay que recalcar algo que puede ser, digamos, me remito a una palabra que aquí surgió bastante recién, que es una formidable herramienta.
recién lo mencionaba Vane, por ejemplo, la idea de herramienta, una formidable herramienta, no para sustituir a la humanidad, bajo ningún punto de vista, sino en todo caso para ampliar, enriquecer capacidades humanas. Ahora, eso nos lleva a este otro punto, que la inteligencia artificial, como cualquier desarrollo tecnológico, en sí mismo quizás no sea ni bueno ni malo. En realidad de lo que depende es de cómo se la use, a qué fines sirva. Y eso nos remite a un elemento social que es absolutamente básico en toda la sociedad, que es el poder, la política. Fíjense que aquí hablamos recién de falta de regulaciones, en que si las hubiera, en qué sentido deberían regular todo este ámbito. Hablamos de la educación, hablamos de los serios problemas que tiene Argentina a nivel educativo, una crisis educativa fenomenal, y eso te marca el futuro, ¿no? Claro. Imagínate qué va a ser si hoy por hoy, y hace años, y hace décadas, 5 de cada 10 pibes no terminan la escuela media, a pesar de que desde el año 2004, 2005 hay una ley que establece como obligatoria la escolaridad hasta el nivel medio incluido, terminado. Vos decís, bueno, ¿qué va a pasar en Argentina dentro de 10 años, 20, 30 años? Es una tragedia eso. Es una tragedia. Eso y otras cosas. El trabajo. Hoy en día en Argentina, de cada 2 personas que trabajan, uno lo hace en condiciones de informalidad. Y así, y así. Entonces, ahí, por eso digo, cómo se conecta la IA con todo eso. O sea, finalmente, en última instancia, va a depender de el ser humano mismo, no de la IA, no de robots que no de pronto se revelan como en Terminator, sino del ser humano y el uso que le dé a esta herramienta, que puede ser fenomenal si se la usa con un sentido ético y responsable. Bien. Interesante. Bueno, Mati, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta mesa de trabajo, y la verdad que ha sido un gusto. Lo vamos a volver a invitar por otros temas. Seguramente. Tema educación para mí es fundamental tocar. Tema educación. Es algo... Tema educación, sí. Ya te hacemos firmar el contrato ahora. Pero cómo no. Claro, exactamente. Así que bueno, o alguna columna también. Sí, por eso, contrato para columnista, claro. Sí, ¿Cómo se puede hablar? Sí, Acá vos tenés que pagar, no nosotros. Claro, esta funciona al revés. Nosotros somos así. Pero con que traiga un bizcocho, una especie, un bizcocho. Mirá la cara de Cristian allá. Ojo con la especie. Todo se habla. Pero qué grande. Bueno, es un gustazo compartir así el programa. Qué programa. Sí, la verdad que sí. 1 de octubre, primer programa de la semana también. Mes aniversario nuestro. Mes de cumpleaños de Vale también, el 31 de octubre, así que doble festejo. De Halloween. El día de Halloween. Y el estreno de Joker, que voy a Sí, estar ahí. también. Vamos a tenemos que hablar sacar mañana de eso. entradas de eso. Mejor Tenemos que ir imposible colectivamente. viene octubre. Sí, Sí, totalmente. hay que ir a ver esa película urgente. Sí. Y yo estuve mirando series también durante el fin de semana. ¿Ustedes estuvieron viendo algo Sí, o no? sí. No, yo estuve. Usted estuvo de No, festa. sí, Yo terminé Usted estuvo de descanso. Imagínate que, bueno, por suerte, no había ni televisión en la casa. ¡Qué que- bien! Hay que despejarse Qué un poco Claro, también pero con la eso vas a la naturaleza. sierra, Sí, ¿no? Había- sí. Si no viste que uno se emboba un rato con el tele. Sí, la No había naturaleza, nada, el sí. rio, todo. Excelente. Ni Vale, lo wifi tuyo, había. Pero de excelente. serie, vi la serie Monster de los Sí, hermanos Menéndez. la vimos, la vi. Tengo Para pendiente, hablar. tengo Es pendiente. para hablar, esa no la vamos a spoilear hasta que No, nuestra no. compañera Pero Vale la mírala, vea. recomiendo. Sí, le tengo que ver, le tengo que ver. El director es brillante. Sí. Ray Murphy es brillante, y además hay otra serie del mismo director que es el director de El Vigilante, que también Vigilante. se les recomiendo. Es una serie más viejita, pero la verdad que es una serie muy interesante. Allá me Bueno. está haciendo la carita Cristian que se quiere ir. Ya vienen Bueno, los y teatros. la está verdad como que el ya viene ministro, la Tierra el de ministro que Nadie. tuvimos. Tierra Me de quiero ir. Nadie, ya ¿Ya viene. están Yo todos? más que serie estoy mirando la hora, pero Ah, bueno. Nos vamos con el clásico, Yo de- vi gente que pasó y ojeó. antes, Sí, antes que lo vuelva, antes que Nos lo tienen vuelva a poner- junados, el famoso nos tienen junados. Antes que lo vuelva a poner a Vane, nos vamos con su clásico al final, lo pongo Ya está grabado ese. Ese ya está grabado, bueno. como usted quiera. Yo Tiene me que gusta cobrar. más vivo. Eso es culpa, no es culpa de la inteligencia artificial eso. Eso es cumple de Cristian Zavala DJ. Claro. Hay un- Exacto. No no es la inteligencia artificial. Chau, Nos chau, vamos. chau, Chau, chau. Nos echan, nos sacan del programa. Chau, chau, chau.